Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Y el día de hoy, Señor, queremos poner delante de ti esta palabra. Es una palabra que tú siempre nos das para edificación, exhortación y consolación de tu iglesia. Y que podamos crecer y podamos nosotros ser equipados para esas buenas obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Gracias por el tiempo que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor de agradecimiento. Hoy que veníamos platicando con mi esposa, pensábamos en todo Guatemala y en iglesias se está predicando la palabra del Señor. ¡Qué bien! Ahora pensábamos en el día domingo. Imagínense que todos los días se predicara la palabra del Señor. Y eso es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que todos los días no cesaban por el templo y por las casas de predicar a Cristo. Imagínense qué gran avivamiento el que vino de el estar predicando la palabra del Señor. El Espíritu Santo dice que los llevaba de un lugar a otro, sanaban a los enfermos, echaban fuera demonios. Y muchas personas eran agregadas a la iglesia por ese mover tan lindo del Espíritu. Y que para el tiempo de nosotros, pues, como que hemos bajado un poco, pero podemos llegar a tener ese mover del Espíritu en nuestras vidas y también en las iglesias. Creo que la iglesia de Guatemala, pues necesitamos todos levantarnos de esa manera. Por eso preparé también esta prédica que se titula Preparados para toda buena obra. Y vamos a ver a qué se refiere, porque a veces por buena obra nosotros entendemos que hay que ayudar a la viejecita que se pone allá en la esquina a pedir, o que vamos a llevar algo a alguien que está necesitado. Pensamos de hacer una buena obra de esa manera. Pero si vemos el significado de la palabra hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se traduce obras de los apóstoles y de los discípulos. Todo lo que se escribió ahí fueron las obras que ellos hicieron después que les comisionara nuestro Señor Jesucristo. Entonces es de entender que es más allá, más grande lo que Dios nos está diciendo de que hagamos obras. Por eso todo cristiano debe de saber y hacerse esta pregunta. Bueno, ya fui salvo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? El apóstol Pablo da la respuesta a esta pregunta o interrogante en Efesios 2:10, y lo vamos a leer. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice que en Cristo Jesús fuimos creados para hacer buenas obras. Y luego también dice que estas ya fueron preparadas de antemano. Un día iba Jesús con los discípulos y encontraron un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego?
Jesús les respondió y les dijo, no fueron sus padres ni él que pecaron. Ese está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchas cosas que Jesús hizo en su caminar y él decía, yo no hago más que lo que el Padre me muestra que yo haga. Él era guiado 100% por el Espíritu Santo y el poder del Señor estaba con él. Entonces, todo lo que Jesús hacía eran obras después de predicar la palabra. O sea que es como que miráramos el libro de Santiago que se acaba de estudiar en el grupo de mujeres, donde dice que la fe sin obras es muerta en sí. O sea que el fruto de que nosotros somos cristianos es hacer obras. Y esas obras van de un rango mayor a menor y de menor a mayor. Hay muchas cosas que podemos hacer. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a ser guiados. Y no vamos a ser perezosos para hacer la encomienda que el Señor nos ha hecho. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, que dice la Biblia, le cuenta como pecado. Entonces nuestras buenas obras deben ser hechas a todo nivel, como Dios las necesite que nosotros las hagamos en el momento indicado y donde estemos indicados. Entonces, tenemos que llevarnos siempre ese pensamiento en la mente de que fuimos creados para hacer buenas obras, y esas son muchas. Cuando Juan termina de escribir el libro de San Juan, el Evangelio, dice, si todas las cosas que Jesús hizo se hubieran escrito en libro, ni en toda la tierra cabrían todo lo que se podían escribir. O sea que el obrar de Jesús fue mañana, tarde y noche, todo el tiempo. Dice que a veces no tenían tiempo ni para comer. Es interesante, pero pues vamos a ir aprendiendo. Cuando nosotros vemos a Jesús haciendo obras, Él debe ser nuestro ejemplo para lo que nosotros vayamos a hacer después. Y eso quedó registrado en el libro de San Juan 14:12. Miren lo que dice, tómenlo, pero bien al pie de la letra. Dice, de cierto os digo, 2 veces se lo repite, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Oiga, pare, ¿qué está diciendo ese versículo? Jesús dice que las obras que él hace, usted las hará también. Y usted dice, no, debe ser para el pastor, no, debe ser para el profeta, no, debe ser para el apóstol, no, debe ser para fulano de tal, que hace si pasa en la presencia de Dios. No, la Biblia dice, el que en mí cree, cualquiera de nosotros, si cree en el Señor, dice, va a hacer lo que yo hago. Y aún obras mayores hará. Óigame, pero ¿puedo hacer más obras y mayores que la que Cristo hizo? Bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Y es interesante. Cuando Jesús le da la comisión a los discípulos, le dice, ir por ¿dónde? Todo el mundo. Ahora, ¿cuál fue el mandato de Dios para Jesús? Ir a predicar a solo el pueblo de Israel. Judea, Galilea, Capernaum y los lugares cercanos. Él no pasó de ahí. Él no salió de ahí. No es como dicen algunas sectas que hasta América vino a predicar. Él no salió. Pero los discípulos fueron por todo el mundo. Entonces hicieron obras mayores que las que Cristo hizo. Cristo no fue a predicar a todo el mundo. Pero ellos sí fueron. El mundo conocido, el mundo de entonces, fue lleno de la palabra del Señor en muy poco tiempo.
Y muchos hacen ese comentario, pues dándole la gloria a Dios, porque hacerlo como lo hicieron ellos, no podía hacer más que el Espíritu Santo con ellos. Miren, ellos no tenían aviones, no tenían internet como nosotros hoy, no tenían cable ni televisión, no tenían nada, ni carro, nada tenían. Ellos iban a pie, si les iba bien, en mula, y cuando estaban en el agua, pues en barco de vela. No tenían motor todavía de vapor, nada. Era pura vela. Y aún así, ellos, todo el mundo conocido de entonces, lo llenaron con la palabra del Señor. O sea que fue más grande la obra que ellos hicieron que la que hizo Cristo. Ahora, no me estoy refiriendo a la obra de salvación, porque esa es única. De la muerte en la cruz es única. Me estoy refiriendo a los hechos. Por eso registra la Biblia hechos de los apóstoles, obras que ellos fueron a hacer. Entonces, dice, de cierto os digo. Cuando la Biblia dice 2 veces algo, es porque se va a cumplir. Y entonces la iglesia fue preparada, destinada para que hiciéramos. Ahora, cuando dice iglesia, no quiere decir todo el edificio como pensamos o todos nosotros juntos, no. Cada uno de nosotros es parte de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que escuchar y recibir el mensaje. Vamos a ver, al iniciar su ministerio, Jesús comenzó a predicar y a sanar. Vamos a ver Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:13, lo vamos a leer también, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús entonces fue y predicó el reino de Dios, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, y esa era la obra que él hacía. Ahora, este mismo mandato está para la iglesia. Si vamos a hacer las obras que él hizo, es igual. Y miren, la palabra también lo dice. Marcos 16, del 15 al 16. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Jesús fue por Galilea, Judea, Capernaum, predicando el reino de Dios a los judíos nada más. Y algunas regiones que él visitó y compartió, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y trayendo el reino de Dios. Ahora les da la encomienda a los discípulos, les dice, id por todo el mundo y prediquen igual el reino de Dios, que las personas se arrepientan. Ahora, hoy día estamos confrontando algo que es más difícil predicar el evangelio hoy que en aquellos tiempos, aunque siempre ha tenido sus dificultades. ¿Por qué? Porque hoy la tendencia a creer en las naciones es a tener una verdad relativa, que ya no existe la verdad absoluta. Y necesitamos la verdad absoluta de la palabra de Dios para que se determinen las cosas, qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí lo dice, en la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora, si la verdad es relativa, bueno, pues depende
para que sea bueno o malo. Si a la persona le parece que no es malo hacer tal cosa, lo hace y para él no es malo. ¿Por qué? Porque se ha dejado la palabra de Dios. Como no está la norma que te dice qué es lo bueno y qué es malo, cada uno piensa en sí mismo. Y estamos llegando al tiempo del egocentrismo, donde las personas se preocupan más por ellos que por otros. Por eso es tan importante las obras en el cristiano y su testimonio de obras de hacer para que el mundo crea. Cuando Jesús oró para que fuéramos uno y que la gente lo mirara para que entonces podrían creer en Él. Para que sean uno y el mundo crea que tú me has enviado. Y es el libro de Juan. Pero cuando cada quien tiene su verdad, comienza a desparramarse la gente y a nadie busca esa interrelación. Hoy vamos a ver un ejemplo en una mesa. Está una familia comiendo, pero nadie está interactuando. Todos están con su celular interactuando con ellos mismos. O sea, no hay un mundo relacional. Hemos perdido bastante de eso. Y es un ataque de Satanás contra la familia, dividiéndola, quitándole la autoridad paterna, haciendo de cada miembro de la familia uno en particular en vez de ser un núcleo familiar fuerte con la palabra de Dios y el Señor para lograr entonces las metas. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, nos vamos a encontrar con todas estas situaciones. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. Nosotros no vamos solos. Vamos con el Espíritu Santo. Amén. Nunca lo olvide. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él los convence. Y en nuestras naciones todavía no hemos caído en un declive muy grande. O sea, la bajada que tenemos no es tan pronunciada. No es como las que hay aquí, que hay unas calles que son para abajo, ¿verdad? El otro día me preguntaban en Guatemala que por qué se llamaba una avenida Hincapié. Vaya, mírela y camine, va a ir con los pies para abajo, va hincando los pies. Todavía no estamos así, gracias a Dios. Pero si la iglesia no ora, que es una de las obras que le ha dejado el Señor, y no comparte la palabra, primero como familia, porque lo que es importante para la familia, y miremos que funciona, va a ser importante para los demás. Para que la gente pueda querer lo que yo tengo, debe de ver un resultado de lo que yo tengo. Entonces, como cristiano, tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber una diferencia. Y muchas personas se han convertido a Cristo al ver la diferencia en las otras personas, al ver sus buenas obras, sus buenas acciones, porque obras son buenas acciones también. Entonces, tenemos ese llamado a compartir la palabra, pero no solamente a compartir la palabra. Tenemos que orar, ser llenos del Espíritu Santo. En la iglesia tenemos que seguir orando por los enfermos. Han habido enfermos entre nosotros. Oren, nosotros todos los días oramos por ellos. Por las personas que están necesitadas, que están enfermas. Si podemos, les visitamos. Y si no podemos, pues aunque sea hasta la oración, que no la dejamos de hacer. Yo me junto con pastores en los cuales estamos orando por la iglesia. Oramos con ellos, ¿verdad? Y a veces no oramos solo un día, sino que nos estamos juntando para orar por lo menos 3, 4 días de la semana. ¿Por qué? Porque necesitamos que la iglesia de Dios se manifieste. Fue creada para hacer buenas obras. Entonces, el pueblo tiene que verlo. Tiene que ver que hay una iglesia relevante, mis hermanos. Tiene que ver que si decimos que somos cristianos, hacemos algo de diferencia. Para no decir mucha diferencia.
Entonces estamos luchando con un tiempo que si nosotros nos conformamos a este mundo, no le vamos a entender a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso el apóstol le decía, no se conformen a este siglo, o sea, a este mundo, sino que renueven su entendimiento, háganse nuevos todos los días. Pues estamos bombardeados por fuera, por dentro, por todos lados, y entonces nosotros debemos de buscar a Dios como cristianos, ¿verdad? El tiempo de su venida está cerca, no lo sabemos, pero es bueno que estemos preparados. Cuando me preguntan, ¿y cuándo viene el Señor? Bueno, mira, lo importante no es cuándo viene, porque Él va a venir. Va a venir, sea pronto o lejos, va a venir. ¿Sabes lo importante? ¿Estás listo para cuando Él venga? Eso es lo importante. No si viene de aquí a 200 años o siglos, o viene mañana, ¿está listo para cuando venga? Y esto se lo he estado predicando, porque es un sentir de la iglesia. Cuando habla que Jesús viene como ladrón en la noche, muchos piensan que no se va a saber cuando Él venga. No, para los que no creen, no van a saber. Y no es que nosotros sepamos en el tiempo exacto, pero vamos a percibir su venida. Vamos a sentir cuando Él ya esté cerca. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice ven y la esposa dice ven. Se van a juntar. Cuando Jesús nació, fíjense bien, había un hombre, Simón, un sacerdote, que fue llevado por el Espíritu al templo, porque él esperaba la redención, la venida de Cristo, y él no sabía cuándo iba a venir. Pero fue llevado por el Espíritu siendo, anunciado que iba a ir a recibir y bendecir al Mesías. Y fue al templo y lo recibió. Ana la profetisa estaba ahí y que ella esperaba también la venida. Ese día se le reveló que ese era el Salvador del mundo. Por eso es que la iglesia va a percibir, aunque no sabemos el día ni la hora, pero vamos a percibir. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra de Dios? A estar siempre preparados y listos, a ser ejemplo. Ahora, cuando nosotros vayamos, como les decía, no vamos a ir solos. Miren cómo fue Jesús. Vamos a leer Hechos 10, 37, 38. ¿Cómo fue Él? Hechos 10, 17, 38. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Dios qué? Lo ungió con el Espíritu Santo. Ahora usted dice, pero si Jesús es Dios, sí, como hombre tuvo que ser ungido. Tuvo que ser lleno de la presencia de Dios para entonces ir y hacer la obra que se le había encomendado. Él se anduvo haciendo bienes, buenas obras, y sanando buenas obras a todos los oprimidos. Dios quiere eso. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? Porque Jesús es el ejemplo, es el camino. El versículo conocido por todos nosotros como Hechos 1:8, que ya lo sabemos de memoria, dice: ¿pero qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, buenas obras en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que, como les decía, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros entonces hagamos esta labor que se nos ha encomendado. Ahora, ¿cómo hace buenas obras la iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya Cristo nos mostró, y siempre le voy mostrando lo que hace Cristo, lo que va a hacer la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo.
Vamos a ver en Mateo 20:28, ¿qué nos dice que hizo Jesús como la cabeza? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, hacer buenas obras y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué dice Pablo ahora de la iglesia? 1 Corintios 12, 17 y 18. Dice así, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios entonces coloca a cada uno de nosotros en su lugar, para que de esa posición nosotros hagamos la obra del Señor. Como iglesia tenemos una función interna y una función externa también. Las obras no solo son para nosotros, es para que el mundo las vea y crean en Jesús. Entonces hay obras internas y obras que vamos a hacer externas. Ahora, para eso Dios entonces nos ha dado talentos y dones. En prédicas anteriores les hablé un poco de eso. Que los talentos son habilidades naturales, mis hermanos. Ya los traemos cuando nacemos. De nuestro papá y mamá nacemos chiquitos, ya los traemos. Por eso uno no se hace músico. Nace músico. Si usted no tiene oído para la música, por más que quiera entonar, no lo va a poder hacer. Y entonces, ¿verdad? Muchos pues amamos la música, pero no nos queda más que solo oírla, porque no podemos ejecutar instrumentos, pero algunos sí. Miren, de la iglesia aquí tenemos un grupo que Dios ha levantado nuevo, ¿verdad? Y pues parte de los viejitos, parte de los nuevos, pero los que están ya más grandes, ellos comenzaron también como niños, porque ya traen el talento y se les va formando, ¿verdad? Y porque las habilidades se vuelven virtudes después. Una virtud es algo que uno trabaja mucho para lograr que eso sea excelente. Y Dios quiere que seamos excelentes para su gloria. Entonces, los talentos ya los traemos. Habilidades musicales, habilidades de servir, ¿verdad? Como los diáconos y los que están servidores también. Habilidades para, ayúdenme, ¿verdad? Otras habilidades para hacer decoraciones, ¿verdad? Otras habilidades para organizar y cultivar plantas. Otros, ¿verdad? Son buenos, como les decía, habilidades para los números, otras habilidades para las letras. Hay diferentes tipos de talento. Otros son artesanos, ¿ves? Y hay habilidades de habilidades de habilidades. Son talentos que ya los trae cuando usted nació. Ahora, los dones, esos usted no los tiene. Por eso se llaman dones del Espíritu. Eso Dios se los da cuando nosotros nacemos de nuevo. Pues, y en esos dones usted va a encontrar los dones de fe, de hacer milagros, de sanidades. Otros dones de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Y otros, ¿verdad? Como los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Todo eso funciona en la iglesia también. ¿Ves? Alguno ha dado una palabra que adelante dice, pastor, tengo una palabra y ha pasado. De una forma, ¿verdad? Profética. Algunas veces hemos hablado en lenguas y hay una interpretación que es como una profecía también, que es para exhortación, consolación y edificación de la iglesia. Entonces, dice que el Espíritu Santo repartió estos dones como Él quiso, no como nosotros queríamos. Podemos anhelar dones y a ver si Dios nos los da, pero ya los traemos. Los talentos y los dones, el Espíritu Santo te los va a mostrar. Entonces, la iglesia a través de los dones va haciendo también la obra. Por eso es que Jesús sanaba, los discípulos sanaban, Jesús, ¿verdad?, predicaba, los discípulos predicaban, y lo mismo es el llamado de nosotros. Las obras que Cristo hizo, también nosotros las haríamos.
¿Cómo necesitamos gente en la iglesia que no solo venga el domingo, sino que sirva también, que haga buena obra? No está bien si usted sabe hacer algo y solo viene a escuchar. Qué bueno que venga a escuchar la palabra de Dios. Pero al escucharla se va a encontrar con este tipo de mensaje. Usted tiene que hacer algo. Si es parte del cuerpo de Cristo, no está desocupado. Ahora, si no es parte del cuerpo de Cristo, con razón no hace nada. Pero si es parte del cuerpo, debe de estar haciendo algo. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno. Entonces, participe en noches familiares. Miren, dice que no cesaban de predicar a Cristo por el templo y por las casas. Aquí predicamos a Cristo en el templo, pero ¿qué de las casas? Tenemos unas cuantas casas donde hay noches familiares. Se predica a Cristo también. Pero ¿qué si usted dice, pastor, ¿y será que mi casa puede ser también un lugar donde se predique a Cristo? Claro, comience usted en su casa y luego podemos armar un grupo que esté cerca de ese sector y también vaya y se forme otro grupo. Hay grupos de mujeres también que están sirviendo también en mujeres y su casa puede ser abierta para una reunión de mujeres también. Ahora, si usted tiene casa y tiene una facilidad para esto y no lo está haciendo, entonces usted se está perdiendo la bendición. Se la pierde. Porque, ¿verdad? Pudiendo hacer algo bueno, no lo hace. Y eso es pecado. Entonces, ¿verdad? Es bueno que nosotros ayudemos. Miren, cuando los músicos terminan de acá, ellos vinieron a ensayar el día sábado en la noche. Se van tarde, son los primeros en venir con los servidores. Ponen todo el equipo. Alaban al Señor, nos ayudan en la alabanza. Pero al terminar, comienzan a recogerlo todo. Y son los últimos que se van. Ahora, ustedes vinieron, se sentaron cómodos ahí. Quería comprarles butacas de esas colchonaditas y todo para que vieran ahí, pero se me pueden dormir más. Entonces, ahí por lo menos están un poquito incómodos para que estén atentos. Pero usted se sienta ahí tranquilo. ¿Pero qué más hace aquí? Solo sentadito ahí, y mira que termina y es el último en venir y el primero en irse. Así son algunos. Y están viendo a ver a qué hora termina, si no le pasó la hora al pastor. ¿A qué viene? Está bien que venga, pero entonces ¿a qué viene? No está oyendo. No está oyendo. Porque algo usted tiene que hacer. No se me ofenda con lo que les voy a decir, pero les voy a decir algo del cuerpo de Cristo. Un ejemplo. En mi cuerpo, no todo lo que tengo es parte del cuerpo. Este traje tal vez se me mire bonito, no sé. No me han dicho nada todavía. ¿Pero es parte de mi cuerpo? No. Mañana me lo quito y ya. Por eso le digo, no se me ofendan. Muchos con la actitud que tienen, no es que sean parte, pero están tomando esa actitud, como la del saco. Solo el domingo se miran bonitos y desaparecen. Entonces, tenemos que nosotros entender, fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, para ayudar a que el reino de Dios crezca y se establezca. Hay muchas cosas que hacer aquí. Miren, fíjense que a veces vengo yo y encuentro todas estas hojas sucias. Gracias a Dios alguien vino y las limpió. Pero usted no puede traer un trapito un día y decir, voy a limpiar todas las plantitas del Señor. Piense que no son las de la iglesia, del Señor, para que se miren bonitas. Y usted trae, o las mira todas marchitas, esto le falta fertilizante. Y usted sabe cómo ponerle fertilizante. Pastor, ¿puedo fertilizar las plantas? Sí, dele. Mire, eso está un poquito ahí, le falta como que no le han fumigado. Alguien puede hacer eso, ¿ves? Miren la silla, los sugieres la limpian. Pero ¿qué tal si usted dice,
Bueno, estoy viendo, hoy gracias a Dios, pues casi todos vinieron. ¿Será que por eso estoy hablando lo que estoy hablando? Pero hay domingos que, mire, están las sillas casi la mitad. Ahora, ¿qué tal si usted dice, bueno, allá miro una silla vacía, me voy a venir temprano, no voy a venir tarde, vengo temprano. Y usted viene y pone sus manos sobre cada silla y ora, Señor, ¿verdad? Trae una persona que venga y se siente en este lugar y te conozca. ¿Ve? Y ora por todas las sillas para que sean ocupadas, para que sean salvos para el reino de Dios. Usted está orando, otro hermano Dios lo va a utilizar para que invite. Son como Andrés que invitan, el apóstol Andrés, invitaban y van a venir. Y otros puede ser que me toque a mí predicar o a Pedro o a don Alfredo que predican y va a predicar ese día el mensaje de salvación y se van a salvar. Pero fue un trabajo en equipo. Ahora, ¿qué hicieron los sugieres? Prepararon el lugar para que se fuera bonito, los servidores, ¿verdad? Y oraron, ellos oran cuando vienen oran y cuando se van oran. Y entonces hay un trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, hay muchos que no están acá porque están con los niños enseñando allá, con ellos. Miren, a nuestros hijos hay que enseñarles. Otros, ¿verdad? Están en otra actividad, ¿verdad? Así, sirviendo allá en el parqueo, que es un lugar ahí, una esquina caliente, como es. Porque a veces los hermanitos vienen a saber cómo, no vienen tan santificados y se ponen allá a pelear en el parqueo. Pero hay gente que lo está cuidando y que está soportando también muchas cosas. Ahora, ¿verdad? Nosotros debemos de participar. Ahí está multimedia. Si usted toca algún instrumento, mire, aquí no tenemos trompetas, no tenemos saxofones. Podría meterse o a estudiar un instrumento. O si toca uno ya, ser de apoyo para que el otro descanse mientras usted toca. Mire, hay tantas cosas que hacer. Hay que visitar a los hermanos que no vienen. Mire, como pastor, a veces yo no me doy abasto, y eso que la iglesia es pequeña. Pero si usted mira que un hermano no viene, visítelo, vaya a visitarlo. Es un amor fraternal que usted está efectuando. Y vaya a verlo y todo. Ahora, si está enfermo, y me avisa. Entonces, el pastor me dice, yo voy a visitarlo ya más rápido. Pero nos ayudamos unos con otros. ¿Ves? A veces nos hace falta empatía. ¿Ves? Ser más misericordiosos. Nos falta como iglesia. Y hay personas que necesitan ser visitadas y no, pues las hemos ido a visitar. Le voy a poner un ejemplo, no está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero hay una hermana que se quebró el pie, no ha podido venir a la iglesia. Entonces, ahora, yo no puedo hacer todo. ¿Qué tal si alguien pregunta, miren, ¿y esa hermana, será que yo la puedo ir a traer el domingo para que venga a la congregación? Solo uno aplaudió. No aplauden ustedes eso. Dele gloria a Dios. Estamos hablando. Si usted tiene vehículo y puede irla a traer el domingo para que venga a la congregación, yo le digo su nombre y la dirección. Y puede ser uno este domingo, otro el otro, hasta que se recupere. Pero ella no ha venido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos, le llevamos víveres, hemos estado con ella y todo. Pero si no la puede traer, por lo menos visítela. Visítela. Si está interesado usted en lo que estoy diciendo, pregúntele a mi esposa Hilda el nombre y la dirección, ella se lo va a dar y vaya visítela, porque está sola. Está sola. Y eso es parte de la iglesia. Si un miembro se duele, ¿qué dice la Biblia? Todos los demás se duelen. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Y si usted no lo sabía, pues está bien, ahora ya lo sabe. Es como nosotros. A veces no sabemos quién está enfermo o quién pasó una dificultad, pero si usted nos avisa, vamos a cubrirle inmediatamente. Primero que la cubra el que lo vio, pero después nos avisa para que nosotros vayamos y también llevemos un poco de ayuda al lugar. Entonces, ¿verdad? Tenemos que trabajar como un cuerpo. Es bien importante. Ahora, eso es en la iglesia. Ahora vamos a ver afuera de la iglesia. Y vamos a tocar la familia. Les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes
pues lo tomen en cuenta. Y si quieren apuntar algunas, apunten. El deseo de nuestro Padre Celestial como familia es que tengamos una familia firme, una familia amorosa y con ciertas características. Como cristiano es diferente a una familia que no tiene a Cristo. Sin embargo, familias que no tienen a Cristo pueden tomar nuestro ejemplo y comenzar a ser familias diferentes. Entonces, lo primero que como cristiano, una buena obra que podemos hacer como cristianos es ser padres, voy con los padres ahorita, padres que agradan a Dios. ¿Qué es un padre que agrada a Dios? Un padre que honra a Cristo. Un padre que vive una vida piadosa, o sea, apartado del mal, como dice la Biblia. Entonces, y que agrademos a Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, que crea la palabra del Señor verdaderamente y que la pueda transmitir también a su familia. Padres que den un buen ejemplo para los hijos. Fíjense que hemos aprendido con el tiempo, yo creo que usted ya lo sabe, que los hijos, ¿verdad? Aprenden más con lo que ven hacer a los padres que con lo que les enseñan. Es más el ejemplo. O sea, como que el ejemplo predicara o dijera. Pero hay que ser, ¿verdad?, con ellos un buen ejemplo. Ellos van a repetir lo que nosotros hacemos. Voy a poner un ejemplo que puse una vez en un curso de matrimonio, que es un poco extremo, pero solo para que, parece chiste, pero solo para que lo miren, ¿no? Entró el papá y la mamá a su casa y miran al niño y la niña peleando. Y que el niño le está dando una sopapeada, pero buena, a la niña. Corren y los apartan y ¿qué están haciendo? No te preocupes, papito, estamos jugando. ¿Y a qué juegan? A papá y mamá. ¿Entendieron? Ellos ya habían aprendido cómo vivían el papá y la mamá. Son matándose. Si usted tiene a Cristo y está haciendo eso, es bueno que revise su arrepentimiento. Porque hay cambio digno de arrepentimiento, dice la Biblia. Entonces, padres que den el buen ejemplo. Un padre cristiano que escuche a sus hijos. No sea un padre ausente o lejano. O una madre ausente o lejana. Escuchen a sus hijos. También que sea un padre que discipline y no que sea un padre alcahueta que todo se lo permite. Hay veces que hay que disciplinar. Dios nos disciplina cuando es necesario. Padres que se amen, que los hijos miren que el papá y la mamá se aman. Cuando los niños ven este tipo de expresión, hay más seguridad en ellos. Como padres cristianos hagamos eso. También seamos padres que reconozcamos nuestros errores como cristianos. No todo el tiempo lo vamos a hacer bien, lo mismo como pastores. No todo el tiempo lo vamos a hacer bien, pero reconozcamos cuando nos equivocamos y podamos pedir perdón. También padres que enseñen a orar a sus hijos. Pero tiene que aprender a orar usted. Si no lo miran orar a usted, ¿cómo los hijos van a orar, ¿verdad? Y esa es una obra tremenda de oración. También aprender a orar en familia. Leer la Biblia en familia. Si el papá lee la Biblia, también va a enseñar a sus hijos a leer la Biblia. Es algo bien importante. También asistir a este lugar como familia. Le voy a decir algo, lo que es importante para usted le va a ser importante para los hijos. Si usted el domingo se queda durmiendo viendo el partido de fútbol, su hijo está aprendiendo con el ejemplo. Él se va a quedar cuando usted lo quiera traer a la iglesia viendo el partido de fútbol y durmiendo también. Si a usted lo ven que no le importa las cosas espirituales, los ejercicios espirituales, usted no canta, usted no ora, usted no lee la Biblia y no le gusta venir ni siquiera a las reuniones,
También, ese es el ejemplo que le está dando a sus hijos. Cuando sus hijos se pierdan, no diga, ¿y qué pasó? Porque usted sembró mal y va a cosechar mal. A veces queremos comernos el elote entero y bueno cuando no hemos sembrado el maíz correcto. Sembramos mala semilla, vamos a tener mala semilla, mis hermanos. Ahora también anime a sus hijos a tener tiempos devocionales personales, que ellos también aprendan a leer desde chiquito. Cómprele una Biblia para niños y enséñele a leer. Ellos lo van a entender. Enséñele, mis hermanos, a administrar el dinero en la casa. No sea gastón usted, ni la esposa sea gastona. Un día yo le di mi tarjeta a Hilda y mi hijo pequeño vio que yo le estaba dando la tarjeta. Llévatela y, ay, mira qué compras. Y él le platicó, platicando con sus compañeros, le dijo, no, mi papá le da la tarjeta. Me dijo, ¿qué? Se quedaron todos asustados. Si mi mamá hace eso, mi papá lo deja sin fondo y sin nada. Yo me quedé asombrado. Porque hay cosas que usted hace que le parecen naturales, pero otros no las hacen. Sepamos administrar el dinero, mis hermanos, en la casa. ¿Saben qué? Ser buenos administradores es ser buen mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado. Y es una buena obra. Aprendamos y entendamos que todo le pertenece a Dios y que nos lo ha dado para que lo administremos. Por eso es que creemos nosotros en los diezmos y las ofrendas, porque es parte de lo que Dios bendice cuando entendemos que esa parte le pertenece a Dios. Muchos no lo entienden o no lo quieren entender. Porque cuando se bautizaron, dijo un pastor, yo miré al hermano que todo se sumergió, pero tenía la mano afuera. Y cuando fui a ver qué era la billetera. Esa no fue bautizada. Son chistes, mi hermano, pero solo para que nos riamos un poco, pero tienen cierta cosa de verdad. Enseñe en la casa cómo administrar, es bueno. Entonces, también desaprobemos el chisme y la murmuración. En la casa, yo no creo que ustedes murmuren ni estén chismeando, no creo. Yo creo que tal vez en otra ciudad, ¿no? Aquí en Cobán, no, menos en la casa de nosotros, los cristianos, ¿no? Entonces eso lo vamos a pasar por alto, ¿eh? Pero también tenemos que desaprobar el chisme y la murmuración en la familia. No les enseñemos mal. Después nos pagamos las cosas. También compartamos. Es una buena obra compartir problemas, desilusiones y dificultades. Haga parte de la familia, de lo bueno y lo malo. También no evite preguntas difíciles. Enséñele a sus hijos acerca de todo, inclusive del sexo, porque en este tiempo les van a enseñar en la escuela cosas que no le agradan a Dios. Enséñele usted en la casa. Dedique tiempo para sus hijos. Si alguna cosa van a recordar ellos, es el tiempo que les dio, no el dinero que les facilitó. Eso no, eso lo gastan y ya está. Eso debía de hacerlo, pero el tiempo que les dé jamás lo van a olvidar. También podemos pedir una buena obra, que seamos padres honestos, que no hagamos cosas que son deshonestas. Y también para los que ya son abuelos, tienen una buena parte. La Biblia dice que enseñarás la palabra de Dios a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que tenemos una parte como abuelos de enseñar la palabra de Dios a los que siguen y dar el buen ejemplo. Entonces, afuera somos llamados como una familia a hacer buenas obras para que los demás, incluyendo nuestros hijos, puedan participar de esa gran bendición. Esa es otra parte, donde también podemos nosotros hacer buenas obras con el prójimo también, que es lo que comúnmente uno enfoca, pero no había enfocado las anteriores. Tenemos que enfocarnos también en el servicio al prójimo. Ayudar al prójimo es parte del ser humano, es intrínseco, ya viene con nosotros, Dios lo puso ahí. Además, la ciencia ha descubierto
que beneficia. Ayudar a otro beneficia a uno mismo, porque hace salir la compasión de ti y trae sanidad dentro de tu vida. Ahora, ya la Biblia lo decía desde hace mucho tiempo, que dando es como recibimos. La Biblia dice, da y se dará, y con la medida que medimos se nos volverá a medir. O sea que el ayudar al prójimo va y viene de regreso. Nunca va a ser algo que se va a quedar ahí. Por eso es bien interesante este versículo que vamos a ver dos, pero uno va a pegar más. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si usted cree en Dios, ocúpese en lo que estamos hablando, buenas obras. Y vamos a ver Proverbios 19:17. Esto sí es bien interesante. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo les contaba a veces que cuando yo daba algo a una persona y me decía, Dios te lo pague, no, mejor, yo en chiste, mejor me lo pagas tú, pero ahí dejarlo, así. No le entendía. Cuando leí este versículo lo entendí. Cuando la gente le dé algo y le diga, Dios te lo pague, gracias, dígale, gracias. Porque es cierto, Dios se lo va a pagar. A Jehová presta, imagínense, el que le da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. O sea que a veces vamos a tener necesidad nosotros. Y mire, usted no va a saber ni de dónde le va a venir, pero Dios va a bendecirlo. Hay una cuenta en el cielo, por eso hace tesoros en el cielo y no solo en la tierra. Hay tesoros en el cielo. Estos son tipos de tesoros. Cuando usted está dando, bendiciendo y bendiciendo, se le va acumulando una reserva. Cuando usted ora, ayuna, bendice y hace todo eso, está haciendo una cuenta en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el día que le venga una tribulación o algo, miren, se le van a quitar hasta las ganas de orar. Pero ya tiene reserva. ¿Ves? O si no tiene, va a padecer penalidad, pero ya tiene reserva. Y de esa reserva Dios tomará y se la volverá a traer. Pero los que no tienen nada, no hay nada. Es como aquel que dice, ora por mí, porque voy para el examen final. Y estudiaste, no, entonces ¿para qué voy a orar? Como que el Espíritu Santo le va a inventar todo ahí. No, usted tiene una reserva de conocimiento que si el Espíritu Santo le va a ayudar a que recuerde. Pero si estudió, si no, no se vale. Así pasa con esto. Haga tesoros en los cielos, mis hermanos. Y es bien importante. Por eso nosotros tenemos acá, este mismo día, recogemos una ofrenda para los necesitados. Si usted tiene especies, tráigalas, porque hacemos bolsas y llevamos a la gente. Pero si no tiene, dé una ofrenda para que entonces se compre el complemento y para los que no alcanzaron. ¿Ves? Pero no espere a que solo en la iglesia se haga. Como noches familiares y como grupo de mujeres, yo les he visto que se van, por ejemplo, y llevan en tiempo de frío atolito caliente a las personas que están ahí en la entrada del hospital. Qué bueno, no olvidemos hacerlo. Hoy que viene en tiempo de frío. Ahora que ya se fue el tiempo de que pues las pandemias ya han desaparecido y podemos entrar al hospital a ver a los enfermos, pues vayamos de vez en cuando. No tiene que pedir permiso al pastor para ir a orar al hospital. Vaya y ore por los enfermos. Es una buena acción que usted está haciendo. Y si no, haga oración por las personas que usted se dé cuenta que están enfermos. Entonces, todo esto, miren, es bastante. Y puede decir usted, ya me cansó solo de hablar, imagínese que de estarlo haciendo. Pues veamos qué dice la Biblia, Gálatas 6, 9, 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nunca se canse de hacer el bien. Ahora, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, y mayormente a los de la familia de la fe. Ayude a todo, pero si hay alguien en la iglesia necesitado, ayúdelo. Si usted tiene, ayude con algo, ayude. Es bueno, se va a sentir bien, le va a caer bien, como dice la palabra. Dad y usted recibirá también. Y un versículo bien interesante, Hebreos 13, 15, 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada con todo esto que hemos estado hablando. Si agarramos algo de esto que oímos y lo ponemos en práctica, Dios se agrada que lo hagamos y Dios te va a bendecir. Entonces, el hacer el bien y ayudar a los demás nos hace crecer, mis hermanos, en compasión, en amor al prójimo y en sabiduría. Y nos va a permitir ver las bendiciones que hemos recibido y reconocer especialmente que todo viene de Dios. Lo que usted tiene, Dios lo bendijo. Comparta. Ahora, para que tenga menos, no, para que Dios se lo multiplique. Comparta. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Dios multiplica los bienes de aquellos que tienen poco o ninguno. Y les recuerdo, cuando Elías llegó con aquella mujer viuda y no tenía más que un poquito de aceite y harina, y le dijo, compártemelo. Y muchos cuando leímos eso dijimos, pero ¿qué pasó con Elías? Le está quitando la comida a la señora sí, y al hijo. Pero él le dijo, no, hazme primero a mí, compártelo, porque Dios lo va a multiplicar. Cuando tú compartes lo poco que tienes, Dios te lo multiplicará. Aunque sea poco, pero ten fe. No es solo comparar, no. Señor, tú mandas en tu palabra, la fe viene por el oír y yo lo comparto. Y usted lo comparte, Dios le multiplicará lo poco que tiene. Aquella viuda que dio la ofrenda, dice que dio todo lo que tenía. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que vio eso y la bendijo. ¿Para qué? Para multiplicarle. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, de la ayuda mutua. No se olviden que de estos sacrificios se agrada Dios. Hermano, como iglesia tenemos que predicar la palabra de Dios. Como iglesia tenemos que orar. Pero si no hacemos obras también, que la gente las vea, no van a ver la luz. Ellos van a ver la luz cuando usted haga buenas obras, tanto en su comportamiento, tanto en la familia, tanto en las cosas materiales, tanto que usted vean que verdaderamente usted es hijo de Dios y que está haciendo algo diferente a todos los demás. Ayudemos. Yo me gozo no me gozo por las inundaciones, ¿eh? Porque son feas y gracias a Dios que ya pasaron todos los huracanes. Pero qué bonito es ver la gente cuando se ayuda, cuando pasa algo. Pues ahorita España pasó una inundación terrible. Nosotros lo entendemos porque aquí se pone igual, ¿verdad? Porque allá fue peor porque hubieron más de 200 muertos. Y, ¿verdad? La gente no les avisaron a tiempo. Fue una inundación tremenda. Pero ¿cómo? La gente se ha volcado a ayudar. Ayudemos al necesitado. De tales sacrificios se agrada Dios. Vamos a orar. Y miren, como ejercicio, va a pensar en una persona o una familia que usted en esta semana les va a ayudar. Sea con víveres, sea ir a orar por ellos, sea económico, como sea. O ir a visitar a alguien que no ha visto por mucho tiempo. Propóngase como ejercicio, Señor, yo voy a ir y voy a ir a bendecir a esta familia o esta persona. O vaya a un lugar de donde necesite, a un centro asistencial
o a los ancianos, o a los huérfanos, no sé, ¿verdad? Pero póngase en su corazón y hágalo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Padre, hemos hablado de la segunda parte de lo para qué fuimos salvos. Fuimos salvos por gracia, Señor, para tener la vida eterna, pero fuimos salvados también para hacer buenas obras. Como iglesia, danos la gracia de ser una iglesia que se proyecte al necesitado, que se proyecte, Señor, a la comunidad, que se proyecte, Padre, y que pueda hacer la diferencia entre unos y otros. Que tu iglesia sea relevante, Padre, y pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos llene con poder, no solo para sanar y predicar, sino que para hacer obras dignas de arrepentimiento y dar luz a las personas para que crean en Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo, y lo ponemos en tus manos y te bendecimos en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.